dividido, todo el universo estaba dividido en dos regiones. En una cosa perfecta y una cosa imperfecta. ¿Por qué los que decían en ese entonces, por qué hacía esa diferencia? Ellos observaban, por ejemplo, que las estrellas se movían en el firmamento sin ninguna fuerza que los impulsara, ¿sí? Pero cuando trataban de ver los objetos que están aquí en la Tierra, por ejemplo, si yo quiero mover un carro, quiero mover cualquier cosa que yo quiera mover, necesito una fuerza, ¿sí? Entonces, estas cosas que existen, digamos, hay una fuerza, caen las cosas, las piedras caen hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Y las estrellas no se caen hacia el centro de la Tierra. Ellos veían que estos giraban alrededor, ¿sí?, del firmamento. Entonces, esa idea de que las cosas pueden ser terrenales o celestiales, ¿sí? Terrenales son aquellas que están dentro de la Tierra y que necesitan fuerzas para poderlas mover, y aquellas que son celestiales, que no necesitan esa energía, ¿sí?, hacen que este mundo sea bien diferente. Y entonces decían, bueno, nosotros tenemos en la Tierra, también se transforma un poco con José Agustín, y decía, en la Tierra tenemos objetos imperfectos. Solamente los objetos que están lejos de la Tierra, que no necesitan esas fuerzas, son objetos perfectos, ¿sí? Y entonces llegaban a la concepción de que, por ejemplo, si yo estoy viendo un gato, este gato lo veo por medio de mis sentidos, ¿sí? Pero el concepto de gato no lo percibo por los sentidos, porque mis sentidos a veces me engañan, ¿sí? Y entonces, para conocer el concepto de gato, entonces paso a pensarlo como si fuese un concepto bien más abstracto. Entonces, ese concepto, digamos, yo veo al gato y es mi concepto de visión, ¿sí? Pero el concepto de gato en general no es lo que me da mi visión, sino lo que se forma en mi mente, ¿sí? Y es una imagen cosmogónica, ¿no? Esa sería. Bueno, entonces estas ideas tienen mucha importancia en todos esos años, ¿sí? Que muchas veces la religión la toma, ¿sí? Y la toma y dice, bueno, el universo está formado, y las cosas imperfectas son tantas que en el centro de la Tierra está lo peor, ¿no? Todo cae, se va para allá. Y en el cielo, y las cosas perfectas están hacia allá. Y entonces, por ejemplo, decían, bueno, yo tengo, se tenía el comportamiento humano, ¿sí? El comportamiento humano hace que, según algunas leyes que se describen, y se transforma todo este tipo de imágenes, se transforma y dicen, bueno, existen humanos que son perfectos, ¿sí? Y esa perfección, ¿sí?, los llaman santos o lo llaman de alguna otra manera. Eso es una iglesia católica, pero también en otras religiones se presenta este mismo fenómeno. Y entonces, por ejemplo, a las personas que son santos, a las personas que son perfectas, para hacerlas diferenciar de las imágenes de las imperfectas, es que les ponen una ruedita arriba, ¿sí? Y esa ruedita arriba que es celestial, pues, ¿sí? Estos conceptos de celestialidad, ¿no? Eso se presentan. Y entonces eso es la idea de que se tiene en el sentido aristotélico. Pero entonces todas las cosas así están hasta que Galileo comienza a llegar con su telescopio y comienza a observar diferentes objetos celestes. Una de las cosas que comienza a observar es que el Sol, por reflexión, lo observó, ¿no? No vayan a ver el Sol con un telescopio, háganlo por reflexión. Entonces, el Sol tenía manchas, ¿sí? Que el Sol tenía manchas, y cómo era posible que el Sol, que es la representación máxima de la divinidad, puede tener manchas, ¿sí? Y entonces, y así comienza a decir que en el centro del universo no es la Tierra, ¿sí?,
sino es el Sol, y que todos los objetos celestes, bueno, todos los objetos celestes que constituyan las estrellas y los planetas giran alrededor del Sol, ¿sí? Y entonces es una revolución importantísima, ¿sí?, que se considera a partir de ver la trayectoria de los planetas. Y es que hay muchas contradicciones en esas ideas de la perfección. Y, por ejemplo, la trayectoria que describe un planeta a lo largo de un año, ¿sí? Entonces, la trayectoria no es un círculo perfecto, sino es una cosa como un lazo, ¿sí? Y eso se debe precisamente a que los planetas no giran alrededor de la Tierra, sino giran alrededor del Sol. Y la idea es tratar de describir ese lazo, ¿sí? Describir en esos años, hacer esa descripción de ese lazo, se complica mucho, pero sí se logra hacer. Y eso, bueno, vamos a tratar de poner un ejemplo de cómo calcular esa trayectoria complicada y esa modificación que propuso Galileo. Y la cosa más importante después de eso es cuando Newton dice, no existe diferencia física entre las leyes celestes y las terrestres, ¿sí? Todos obedecen a las leyes que él anuncia, ¿sí? Y puede explicar, ¿sí?, por qué los objetos, ¿sí?, por atracción gravitacional giran alrededor del Sol y las trayectorias son totalmente, bueno, en este caso son elípticas, y cómo se explica el movimiento de las estrellas y todo ello, ¿no? Entonces, Newton rompe, junto con Galileo, esa idea de que existen dos mundos, el celeste y el terrestre, ¿no? Y eso se utiliza y se aplica precisamente con las leyes de Newton, ¿no? Esas son las aportaciones importantes. Bueno, ¿sí? No sé si tengan alguna duda de eso, alguna pregunta. Pues eso fue muy rápido, pero les voy a poner una lectura. Se llama Filosofía de la Ciencia. Y ahí vamos a describir esas trayectorias, ¿no? Eso la próxima semana. ¿Sí? Sí, Josué. No, que gracias por lo de la lectura. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestra clase formal, ¿sí? Y nuestra clase formal anda por acá. Lunes es el 10 de febrero. Ok. Entonces, la clase anterior fue muy rápida, no sé, se me cuatrapearon las cosas. Pero entonces voy a hacer un repaso rápidamente, ¿sí? Y vamos a hacer unos ejercicios y vamos a empezar a sacar algunos ejemplos de reflexión de espejos para llegar a unas leyes. Bien, nosotros hablamos de la reflexión total interna y decimos que cuando en dos medios se están transmitiendo la luz y pasa de un medio, aquí en este caso, el medio 1 tiene un índice de refracción mayor que el medio siguiente, el medio 2, entonces las trayectorias que sigue la luz, ¿sí?, van a ser tal que al salir del medio, el ángulo con que sale, el ángulo de refracción, ¿sí?, siempre va a ser mayor que el ángulo de incidencia, ¿sí? Y eso va a suceder por la ley de Snell, lo explica como N1 por seno teta 1 por N2 por seno teta 2, ¿no? Por seno de teta 2. Pero lo importante es que los rayos siempre se van a alejar de la normal cuando la diferencia de índice de refracción es tal que el primer medio es mayor que el segundo. Bueno, eso sucede en esta figura que tenemos acá, ¿no? Voy a ver por qué me sale esta cosa. ¿Sí? Entonces, puede suceder que como estos ángulos van cambiando, llega un momento en que el ángulo llega a ser a 90 grados, ¿sí? Y si llega a ser 90 grados, sí, sabemos pues que toda la luz se va a transmitir a lo largo de la interfaz entre los dos medios, ¿sí? Y eso vamos a llamarlo como el ángulo límite o el ángulo crítico, ¿no? Eso lo podemos considerar así. Y si nosotros mandamos todavía un rayo de luz con un ángulo más grande que este ángulo crítico, entonces la luz ya no va a salir,
sino que se va a regresar sobre el mismo medio, ¿sí? Y eso sería una reflexión total, ¿sí? Y la reflexión total sería, ¿sí?, aquellos ángulos que son mayores que el ángulo crítico, ¿sí? Y el ángulo crítico, el ángulo límite, lo podemos calcular a partir de la ley de Snell por esa cantidad, ¿sale? De seno de estas continuaciones, ¿no? Y entonces una aplicación de esto es precisamente las comunicaciones ópticas. Y decimos que lo que queremos es que la luz siempre esté viajando adentro de una fibra óptica. Y para eso fabricamos una fibra óptica, digamos, de dióxido de silicio, que tiene un índice de refracción de 1.5, más o menos, casi el vidrio. Y le ponemos un recubrimiento, ¿sí? Y entonces, si nosotros mandamos ángulos, ¿sí?, superiores al ángulo crítico, entonces la luz siempre va a estar reflejándose a lo largo de todo esta fibra y se puede transmitir, ¿sí? Entonces, no es la luz, digamos, la idea primaria de que se usa una fibra óptica para hacer transmisiones ópticas no es que entre así horizontal, sino que entre en un determinado ángulo y ese ángulo va a permitir que las múltiples reflexiones hacen que no se pierda por reflexiones, no se pierda la luz por salirse de la fibra, sino que son reflexiones múltiples y la única pérdida que se va a tener son pérdidas debidas a la absorción del propio medio, ¿no? Y entonces, decíamos también que de esta forma funcionan las fibras ópticas, ¿sí? Las fibras ópticas funcionan, las comunicaciones ópticas funcionan a partir de un pulso de luz que se transmite, un pulso, digamos, eléctrico que sale de una bocina, por ejemplo, de un micrófono, ¿sí?, que se transforma en una señal digital. Esa señal digital se puede multiplicar por un láser. O sea, ¿cómo se hace un láser aquí? ¿Cómo funciona? Bueno, pues son pulsos de luz que permiten, ¿sí? Aquí tiene que haber un amplificador de corriente, ¿no? Amplificador de voltaje de corriente, y hace que se active un láser, y ese láser es el que va a mandar la luz a lo largo de la fibra. Y después de una determinada distancia podemos recolectar la luz que ha llegado al otro extremo y la transformamos otra vez en una señal eléctrica, la cual podemos amplificar con un sistema común y corriente, bueno, un sistema normal, ¿sí? Y habíamos dicho que, pues, que no toda la luz viaja alcanza las mismas distancias de transmisión, sino que la luz se puede absorber más o menos dependiendo del tipo de fibra óptica que se tienen. Estas de dióxido de silicio, SiO2, ¿sí?, tienen una mínima absorción en 1.55, ¿sí? Y entonces por eso que cuando se hacen las comunicaciones ópticas se emplean láseres aquí que sean capaces de mandar luz en el infrarrojo medio, que es 1.55 micras o 1550 nanómetros, y son compuestos semiconductores, lo que se hacen acá, de un compuesto que es indio galio arsénico, indio galio arsénico fósforo, es indio galio arsénico fósforo, que es el que emite en esta condición, ¿no? Y bueno, todo está formado, todas las fibras ópticas están formadas, ¿sí? Antes que ustedes nacieran, hace millones de años, no tanto, hubo un terrible terremoto en la Ciudad de México, ¿sí? En la Ciudad de México fue eso en 1985, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en ese entonces? Se tenían las comunicaciones no por fibras ópticas, se tenían por alambres. Aquí había un alambre y no había esa conversión a partir de transmisiones y receptores de luz. Simplemente este pulso de luz, pum, 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 viajaba a lo largo de un alambre de cobre y así andaba, ¿no?
Y entonces, bueno, eso, digamos, la cantidad de datos que uno puede mandar en una información a lo largo de estos sistemas van a depender de qué tan diferentes sean los pulsos, ¿sí? Por ejemplo, si aquí viene un pulso de de ¿cuánto tiempo tarda en volverse 1 o 0? ¿No? Eso sería importante, ¿sí? Y entonces, eso en un alambre, pues es relativamente pequeño. Bueno, la cantidad de pulsos es muy poca, muy pequeña. Entonces, las comunicaciones que se tenían, pues eran realmente muy lentas, ¿sí? En ese entonces era muy difícil pensar que se pudiese comunicar un conjunto de datos, de bits, ¿sí? Por medio de esos alambres, y estos alambres tuviesen una gran capacidad, ¿sí? Pero llegó el temblor y ¡pum! Aplastó todo eso, ¿sí? Lo aplastó. Las primeras centrales, las centrales estas de transmisión, se cayeron, se aplastaron, funcionaron. Y lo único bueno que trajo este terremoto terrible es que se tuvo que hacer de nuevo el sistema de comunicación y ya no se compraron nuevos alambres. Ahí había fibras ópticas y en ese entonces, en 84, ¿sí? Las fibras ópticas no eran tan buenas como las de ahora y los láseres estaban trabajando apenas en 1.1, que es el arsenuro de galio, ¿sí? Y entonces, bueno, ya toda la historia de nuestras comunicaciones actuales, pues ya se basa en que todo tiene que ser por fibra y con una fibra y la luz, pues si yo tengo los pulsos de luz, digamos, eso nos permite la comunicación. ¿Cuál es el problema fundamental? Es que si yo tengo dos pulsos, uno y otro, como a todo mundo les pasa, cuando comienza a pasar el tiempo o la distancia se van ensanchando, ¿sí? Se van ensanchando y llega un momento que se ensanchan tanto que ya no hay diferencia entre los dos pulsos, ¿sí? Y eso se tiene que ver con esos valores de transmisión. Eso en los alambres eso sucede y se ensanchan cada vez más. Nunca puedes tener comunicaciones de ese tipo, ¿sí? Bueno, se puede tener, pero pues no teníamos la velocidad de tantos megahertz o lo que andan usando ahora, ¿sí? Donde se puede producir una cantidad enorme de pulsos, ¿no? Bien, vamos a regresar a nuestro mundo urbano y vamos a calcular cómo serían estos pulsos para que nos demos una idea, ¿sí? Entonces, este problema dice así. Una fibra óptica está compuesta por dos materiales. Los rayos se propagan en el núcleo de la fibra con un índice de refracción de 1.5. Por otro lado, ¿sí? La cubierta de dicho material posee un índice de refracción de 1.4. Vean, aquí hay una diferencia grande. La de adentro es más grande en índice de refracción que la de afuera, que el recubrimiento. Entonces sí vamos a tener, ¿sí? Estos ángulos críticos o ángulos límites. Determina el cono de aceptación de la fibra. Es decir, a qué ángulo se deben tener los rayos incidentes de la fibra para quedar atrapados en la misma, ¿sí? Entonces yo quiero saber cuánto vale este cono de aceptación. Bueno, pues para poder hacer eso, primero tengo que calcular cuál es el ángulo crítico, ¿no? Si el ángulo crítico, el ángulo límite, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos hacer? Sabemos que el ángulo crítico límite es el valor del seno de los dos índices de refracción. En ese punto sería 1.4 entre 1.5. Le saco ese valor y normalmente eso me da en radianes, pero lo transformo a grados y eso nos da casi 69 grados, ¿sí? Entonces, este ángulo con que puede llegar, tienen que llegar a un ángulo de 69 o mayor, ¿sí? Para que puedan entrar, ¿sí? Eso sería este ángulo de aquí, ¿sí? Bueno, pero antes de eso, tiene que, aquí en esta interfase, esto es aire y aquí está la fibra, antes de eso tiene que haber un teta de refracción. Aquí, ¿cuánto vale este ángulo de refracción? ¿Sí? Para calcular el ángulo de refracción, lo que yo hago es poner un triángulo aquí, un triángulo, ¿cómo se llama? Rectángulo, ¿sí?
Y digo, este ángulo más 90 grados, ¿sí? Tiene que ser 180, ¿sí? Y entonces yo sé que 90 grados más el ángulo crítico más el ángulo con que entró la luz refractada tiene que ser de 180. Entonces el ángulo de refracción es 21 grados, ¿sí? Este tiene que ser de 21 grados para que aquí haya un ángulo cuando pegue en la pared de 69 grados casi, ¿no? Y entonces, ya que tenemos eso, quiero calcular lo que está pidiendo, el cono de aceptación. ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Sí? Entonces, yo tengo que aplicar la ley de Snell entre este medio y este medio. Pero yo ya sé que este medio tiene que tener un índice de refracción de 21 grados. Entonces, yo aplico la misma ley de Snell y entonces el ángulo de aceptación, ¿sí? Va a ser aquí, el medio 1 es el aire, entonces pongo un 1, quito el N1, y aquí pongo 1,51, que es el valor de la fibra, 1,51, 50, perdón. Bueno, aquí me equivoqué. Sí, 1,50 por el seno de este ángulo. Y entonces, este ángulo de aceptación, otra vez calculo, ¿sí? Que sería el ángulo que sería el seno de 21 grados por ese índice de refracción y nos da el seno de 0,53, que serían 32 grados, ¿sí? Y esto, como esto es una fibra redonda, entonces hay un cono, ¿sí? En 3 dimensiones se transforma como en un cono. Entonces, el ángulo de absorción es de 32 grados con 68. 33 grados casi, ¿sí? Entonces vean eso, esa es una idea de cómo se tiene que trabajar esto para que esto funcione siempre, ¿sí? Con estos ángulos, ¿sí? No sé si hay alguna duda en este ejemplo que pusimos. Por el momento no. Ok, pasamos al siguiente, ¿sí? Vamos a hacerlo más fácil, ¿sí? Vamos a aplicar rápidamente la ley de la refracción y después la aplicamos a las cosas cotidianas. Pero primero vamos a ver cómo funciona, ¿no? Un haz luminoso incide sobre un medio cristalino en contacto con el aire formando un ángulo de 30 grados a la normal. Si el ángulo de refracción es 22,2 grados, ¿cuál es la velocidad de la luz en ese medio? Aquí, ¿cuánto tiene que ser la velocidad mayor o menor que la velocidad de la luz? Así, antes de resolver. Menor. Menor, siempre tiene que ser menor, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos eso? Pues tendremos que saber el índice de refracción de ese medio, porque el índice de refracción lo que nos está diciendo es cuál es la velocidad del medio respecto a la velocidad de la luz, ¿sí? ¿Sí? Entonces, de aquí podemos a calcular los ángulos, el índice de refracción del segundo medio, ¿sí? Si yo tengo el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, pues calculo ya a partir de eso la diferencia y da 1,33, ¿sí? El seno del 30, que es 0,5, sobre el seno de 22, que más o menos debe ser, ¿sí? Un poco menor, y eso nos da 1,33, ¿sí? Ese es el índice de refracción del medio. Pero el índice de refracción es la velocidad de la luz del medio sobre la velocidad, no, perdón, la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en el medio. Y entonces, haciendo esta diferencia, poniendo números, nos da un valor de menor de 3 por 10 a la 8. Es 2,25 por 10 a la 8. ¿Sí? 1,33, ¿qué es más o menos? ¿De qué índice, de qué estamos hablando? ¿Qué índice de refracción? ¿Es vidrio, es agua, es alcohol, benceno, tolueno? Como agua, más o menos. Agua o vidrio o hielo, ¿sí? Ajá. Hielo, ¿no? Dice la velocidad Agua. en el hielo. Sí. Claro. 1,35, ¿no? Es el hielo. 1,35, ¿no? Bueno, Sí. el agua Más o es menos. 1,33 a 20 grados.
Y el etanol es 1.36 a 20 también. Sí. Bueno, entonces, esa sería la velocidad, ¿sí? Entonces, cuando se están echando una cuba, ¿sí? Dicen ustedes, si pudieran medir la velocidad del agua a la velocidad de una cuba, ¿cuál sería más rápido? ¿A la velocidad de una qué? ¿Cuánto vale el índice de refracción del etanol? Ah, Por ejemplo, primero. a ver un Es momento. 1.38, ¿no? ¿Sí? Etanol, Sí, 1.36. 36. Y el agua es 1.36. ¿Sí? Entonces, cuando se está dando una cuba, que es etanol fundamentalmente, ¿no? Ya dan con agua. Entonces, ¿dónde viaja la luz más rápido? ¿En el alcohol o en el agua? El agua. El agua. En el agua es más rápido, ¿no? Sí. Porque cuando hagamos esta diferencia, entre mayor sea el índice de refracción, aquí estamos viendo eso, la velocidad es menor, ¿no? Entonces, si comparamos 1.33 con 1.36, sabemos que 1.33 es mayor. ¿Sí? Bien, entonces siempre va a pasar eso, ¿no? Vamos a hacer el otro ejemplo. ¿Cuál es el ángulo límite de la luz que pasa del benceno al agua? ¿Sí? El benceno es 1.5 en índice de refracción. Y del agua es 1.33. ¿Sí? Entonces, y luego la pregunta es, ¿qué pasa del agua al benceno? Vamos a hacerlo primero. Si hacemos otra vez la ley de Snell, decimos y escribimos que el ángulo crítico, ¿sí? Va a ser el ángulo cuyo seno es la razón de N2 entre N1, ¿no? Y si le ponemos números, sería N2 sería cuando sale al agua, pero inicialmente estaba en el benceno, entonces N2 es agua hacia arriba y el benceno eso. Y si nosotros ponemos serían 62.5 grados, ¿sí? El ángulo crítico, ¿sí? ¿Qué pasa con la luz cuando se pasa del agua al benceno? ¿Podemos aplicar esta ley? No, ¿Por qué? que solamente aplica cuando pasamos de un medio de mayor índice de refracción a uno de menor. A uno menor. Entonces aquí simplemente lo que no tenemos es que no hay un ángulo crítico, ¿sí? Simplemente va a haber una refracción de la luz cuando pasa del agua al benceno. ¿Ok? Esta ecuación vale cuando este seno de θ2 es 90 grados, ¿no? Y esa sucede, ¿no? En el caso de cuando pasan esos dos medios, no pasa lo mismo, ¿no? Entonces, este es... perdón. Ok. Esta, por ejemplo, vamos a empezar a ver diferencias de índice de refracción de la luz con dos valores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos que vamos a tomar un bloque de cuarzo, ¿sí? Y podemos mandar luz de dos colores, una de 400 nanómetros y otra de 500. 400 nanómetros, ¿cómo qué color es? 400 sería quizás ya naranja o verde. No, más para allá. Ah, ya es azul. Es azul entrando a infrarrojo, ahí está, ultravioleta, ¿sí? Y 500, ¿sí? Esto ya es más o menos amarillo, ¿sí? Amarillo. La radiación principal que el sol nos manda, el sol manda luz hacia nosotros y el valor máximo andan por el amarillo. Por eso decimos que volteamos al sol con filtros y con todo lo que sea, vemos que su color es amarillo, anda fundamentalmente por 550, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que en el cuarzo, el color 400 tiene un índice de refracción de 1.47 y en 500 es 1.4624.
¿sí? ¿Qué pasaría si yo mando esos dos haces dentro del cuarzo? ¿Qué pasa? Unos se van a ver más doblados que otros. Unos se van a ver más doblados que otros, sí. Y entonces va a haber un ángulo entre los dos haces, ¿sí? Fíjense que esto es una cosa importante, ¿sí? Porque cuando ustedes están hablando de cuarzo o están hablando de vidrio y comienzan a ver diferentes colores, entonces van a encontrar que estos se van a doblar de manera diferente. Y como se doblan de manera diferente, si utilizamos una lente, ellos no van a coincidir en el mismo punto de focalización, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la visión de 400 a 700 más o menos tendríamos, pero sí vemos que cada uno de ellos tiene un índice de refracción diferente y eso se llama aberración cromática, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver más o menos para que entendamos por qué estamos haciendo estas cuentas locas, ¿sí? Porque vamos a tratar de entender qué sucede con las aberraciones posteriormente, ¿sí? Entonces, de acuerdo con la ley de Snell, para el haz de 400 nanómetros podemos escribir precisamente, ¿sí?, esta cantidad. En 400 nanómetros es 1.47 por el seno de teta 1. Y entonces el ángulo crítico, otra vez lo vemos que es sobre esta cantidad. Seno de 30 grados, porque nos dijeron con el ángulo de incidencia, seno de 30 es 0.5, sobre, ¿sí?, precisamente el índice de refracción. Yo aquí hemos despejado teta R1, donde se divide seno de 30 dividiendo sobre 1.47 y sacamos el ángulo que corresponde a ese. Entonces, el ángulo crítico el ángulo que se refracta a 30 grados de este color 400 es 19 grados, casi 20. Y el de 500 hacemos lo mismo. Y vean, hay una diferencia en 11 centésimas de grado, ¿no? En 11 centésimas de grado. Y entonces, la diferencia entre los grados es 0.11 grados, ¿sí? Y entonces, ese componente de la longitud de onda que desvía a un mayor al otro menor, ¿sí? Y entonces, esto es instrumentos ópticos, ¿sí? Como decíamos, eso es una aberración cromática, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer para poder evitar estas cosas, ¿sí?, es utilizar ángulos que sean muy pequeños, que se llaman paraxiales, muy paralelos a la superficie, ¿no? Y podemos disminuir la aberración cromática, ¿sí? Ven, aquí por eso dice, cuando el ángulo de incidencia es de medio grado, la diferencia entre los ángulos es de aproximadamente 2 milésimas partes. Aquí cuando es 30 grados es aproximadamente 10 centésimas, ¿sí? 10 centésimas partes y aquí son 2 centésimas partes, ¿no? Algo así. Entonces es mucho menor. Entonces, para muchas cosas ópticas, para evitar las aberraciones cromáticas, vamos a tener que utilizar conceptos de ángulos de incidencia pequeños. Bueno, esto vamos a dejarlo. ¿Qué horas son? Porque si no, no voy a dar tiempo. Oye, ahorita. Les dejo ese problema de tarea. Son las 3:10. Sí. Vamos a ver este problema. ¿Qué se lo hacen para el lunes? Se los voy a preguntar a algunos de ustedes, ¿no? Está en el libro, usted nada en una piscina del hotel y se retira. Se da cuenta que se perdió la llave, aquí está la llave, ¿sí? Entonces manda una luz y encuentra que la llave está aquí, ¿sí? Pero esta luz ha tenido una refracción, ¿sí? Entonces, cuando estamos de 1.20, ahí por el ombligo, pues,
a una distancia horizontal de 1,50, ¿sí? Encontramos que en ese punto, por la refracción, está precisamente la llave, ¿sí? Si la profundidad de la alberca es de 4 metros, ¿qué distancia hay de aquí a acá realmente? ¿Sí? ¿Cuál es la distancia de aquí a acá? Eso es lo que se pregunta, ¿ok? Recuerden aquí pueden poner una normal, poner el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción, ¿sí? Y de ahí pueden comenzar a calcular todas estas distancias, ¿no? Aquí ya vienen esto, ya saben que esto vale 1,4, y aquí también van a saber cuánto vale este ángulo, ¿no? Esta distancia, este ángulo y esta parte de acá. Resuelven todo por triángulos, ¿no? Por eso se llama geométrica. Bien, esto es lo que habíamos hablado en la clase anterior, que nos vamos a limitar a reflexiones especulares, ¿sí? Y vamos a tratar de olvidarnos de las reflexiones difusas, porque las reflexiones difusas, dependiendo de la rugosidad de las superficies, vamos a tener una desorientación de los rayos que no nos permiten tener imágenes nítidas, como en este caso podríamos obtener cuando el agua se mueve, por ejemplo, se pierde la nitidez y tenemos una imagen borrosa. ¿Por qué? Porque los rayos salen en diferentes direcciones, ¿sí? Entonces, vamos a empezar nuestra parte imaginándose primero lo más sencillo, que sería la formación de imágenes en espejos planos, ¿no? Entonces, cuando tenemos un objeto, por ejemplo, acá, ¿sí? Entonces, ese objeto es iluminado, ¿sí? Y entonces, estos vienen aquí y se reflejan, por ejemplo, esto sería un espejo, pues, un espejo. Y entonces, tenemos que cuando viene la luz acá, pasa con el mismo ángulo, porque es normal, y a medida que van cambiando, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción, ¿sí? Entonces, eso sucede en un objeto, pero cuando nosotros observamos la luz que proviene de ese objeto, nosotros estamos recibiendo diferentes rayos, pero vean estos rayos, este ángulo, voy a ponerlo respecto a la normal acá. Entonces, este ángulo que forma este rayo aquí es diferente con la normal que este forma. Y aquí pongo otra normal y estos ángulos son diferentes. Tal parece que las imágenes no provienen de un punto, ¿sí? Que no es el objeto que está acá, sino que provienen de un punto, si yo los comienzo a juntar, comienzan a hacer una imagen que está atrás del espejo, ¿sí? Y entonces esta imagen de atrás del espejo es la que es el resultado de la conjunción de los rayos reflejados, ¿no? Entonces, estos divergen aquí, dicen, como si fuera en el punto imagen, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una diferencia. En este caso, cuando vemos una imagen de un objeto, ¿sí? Que está alejado, ¿sí? Que proviene de rayos divergentes, eso se llama una imagen virtual, ¿sí? No es una imagen real. La imagen real sería la que nos llegara directamente, la que veríamos de aquí para acá, ¿sí? Pero a través de un espejo, esa es una imagen virtual, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, ¿sí? Dos rayos en esta figura, el rayo OA, ¿sí? Este de aquí, ¿cómo lo puedo obtener? Pues lo obtengo, ¿sí? Un ángulo arbitrario θ, aquí formo este ángulo θ con la normal a la superficie del espejo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si hacemos esta incidencia a la normal, la geometría demuestra los ángulos. El A, aquí tenemos el objeto A por el punto B, ¿sí?
va a ver el I con el punto B, ¿sí? Hace que son triángulos rectángulos iguales, porque son, ¿sí? Comparten el cateto opuesto y la perpendicular a la superficie. Eso hace que los ángulos sean iguales. Y la única diferencia del ángulo de incidencia al ángulo del objeto, digamos, el ángulo que forma el objeto al ángulo que forma la imagen, simplemente es un ángulo, ¿sí? Que es negativo, ¿no? Es al lado contrario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso sería en un espejo, ¿sí? Eso sería en un espejo. En un espejo estamos viendo una imagen formada por un objeto virtual. Y ahora vamos a suponer, ¿sí? Que estamos viendo un pescado en el agua o algo que estamos adentro del agua. Y entonces se ilumina este objeto. Entonces aquí está el objeto. Tiene esa trayectoria dentro del agua. Suponemos que es uniforme, que no la movemos, que está constante. Y entonces al salir al medio, entonces hace que su ángulo se aleje de la normal, ¿sí? Aquí está la normal a la superficie, y está aquí la superficie. Entonces aquí viene con un cierto ángulo y sale con un ángulo mayor, ¿no? Entonces, y eso sucede para todos los objetos, todos los rayos, ¿sí? Aquí es el extremo y aquí también, menos el que está perfectamente perpendicular a la superficie, ¿sí? Entonces, este sí pasa sin modificar su dirección. En la otra parte también, si nosotros trazamos una línea normal, vamos a ponerlo hasta acá, a la normal, entonces vean que el ángulo de incidencia respecto a la normal, ¿sí? De este siempre se aumenta, ¿sí? Entonces, si yo prolongo los rayos que salieron el aire, ¿sí? Los prolongo, entonces mi percepción va a ser que el objeto no está donde originalmente estaba, sino que está en una posición diferente, ¿sí? Entonces, esa sería, ¿sí? Una superficie refractiva, ¿no? Entonces, la dirección final de los rayos, ¿sí? Es precisamente este punto R, ¿no? Ese es el punto de refracción. Entonces, eso es la manera como se forman estas imágenes, ¿no? Bien, entonces, bueno, vamos a ver, no sé si haya dudas aquí. La pregunta es, ¿esta imagen es virtual o es real? Pues, a pesar de que lo estamos viendo de manera directa, se está generando una imagen que no existe en realidad. Por lo tanto, yo diría que es virtual. Porque no son de los rayos directos, sino es de las proyecciones, ¿sí? Los dos casos son imágenes virtuales, ¿sí? Este y este, ¿ok? No son las imágenes que salen directamente del objeto. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues entonces vamos a tratar de hacer los cálculos, ¿sí? Los cálculos para... ¿qué son? A ver, entonces, vamos a vamos a tomar un espejo y trazamos una normal y hablamos del ángulo de incidencia que llamamos a U y el ángulo de reflexión sería U también, ¿sí? Entonces, perdón, esto está al revés. Si ese es el objeto, sale acá, pega y nos llega a nuestros ojos. Y la imagen que nosotros pensamos que existe está del otro lado del espejo, ¿sí? Y lo encontramos así. Entonces, ¿cómo calculamos? El rayo, ¿sí? A ver, PV. El rayo PV sería el punto, este rayo de acá, que voy a poner con otro color, si no, no se ve.
Acá, así. El rayo PB, que es este que viene de aquí así, ¿sí? Forma este ángulo que llamamos U, ¿sí? Y también sale con este mismo ángulo, ¿no? Sí. Y entonces, ahora, si prolongamos el rayo, este rayo que nos llegó, lo vamos a prolongar ¿sí? Ese rayo es el que nos va a llegar hasta ahí y este nos va a dar, ¿sí? Que aquí hay un punto P', ¿sí? Entonces tenemos dos triángulos, el punto P con el B y con, ¿sí? Esta cosa de aquí que es el vértice, yo tengo este triángulo. Voy a ver si... Y tengo este otro triángulo, ¿okay? Que es de acá. ¿Ok? Estos dos triángulos tienen la misma distancia al objeto, ¿sí? Entonces, encontramos que esta línea, ¿sí? Estos dos triángulos son congruentes. Y por eso entonces sabemos que la distancia que hay desde aquí hasta acá respecto al espejo es la misma. Entonces, S es igual a S', ¿sí? Entonces, eso sería la posición donde se forman las imágenes, ¿no? Entonces, esto sería la manera como se forma la imagen dentro de estos objetos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a utilizar unas reglas para darle, por decirlo así, una aceptación numérica, ¿sí? Y vamos a poner varias reglas. Vamos a poner las reglas para los reflejantes y los refractados, ¿no? Entonces, una imagen es el conjunto de todas las intersecciones de la luz procedentes de cada punto del objeto. Esto va a ser real, ¿sí? Si vienen procedentes del objeto, después pasar de un sistema óptico, ¿sí? Y va a ser una imagen, es el conjunto de las intersecciones prolongadas de los rayos procedentes de cada uno de los objetos después de pasar de un sistema óptico, ¿sí? Y vamos a usar aquí una regla de signos, ¿sí? Hay al menos 2 o 3 que se llaman normativas, ¿no? Nosotros vamos a usar la normativa DIN, ¿sí? Esta se llama normativa DIN, ¿sí? Y entonces lo vamos a usar a partir de nuestros conceptos de la óptica de la geometría normal, ¿no? Entonces, en esta cosa de la... Ay, ¿qué pasó? Yo quiero otra vez encontrar... A ver, ¿por qué? Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Pues ustedes ya saben cómo se hace un sistema cartesiano. Yo pongo un eje horizontal y pongo un eje vertical. Vale, si lo pudiese hacer derecho, sería vertical derecho. Bueno, imagínense que sea vertical. Entonces yo tengo un sistema coordenado, un sistema cartesiano. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un origen. El origen es la intersección de las líneas verticales con las horizontales. Aquí este es el origen. Y entonces, a la derecha de esto, en el eje horizontal, a la derecha del origen son positivos. También van a ser positivos los que están hacia arriba, ¿sí? Del eje vertical. Los que están a la izquierda son negativos, ¿sí? Aquí vamos a decir que hemos repasado el sistema en varios cuadrantes, ¿sí?
este sería el primer cuadrante donde tanto la X como la Y son positivas, ¿sí? Pero también tenemos un segundo cuadrante, ¿sí? En este segundo cuadrante, aquí voy a poner este de acá primero. El eje horizontal es negativo y el eje vertical es negativo. Entonces aquí son los dos positivos y aquí son los dos negativos. Y los intermedios, ¿sí? Este va a ser negativo en el eje horizontal, pero positivo en el eje vertical, ¿sí? Entonces aquí tenemos un tercer cuadrante y finalmente tenemos un cuarto cuadrante donde los valores aquí son positivos horizontales, pero los verticales no lo son, son negativos, ¿no? Entonces, eso sería nuestro cuadrante. Así vamos a considerar, ¿no? Y ahora que ya tenemos esto, ¿sí? Esto es nuestro sistema coordenado, vamos a suponer, ¿sí? Que tenemos un objeto colocado acá, ¿sí? Si yo lo tengo acá, ¿sí? Colocado, vean qué es lo que pasa. La posición horizontal S es negativa, ¿sí? Y el tamaño es positivo, ¿sí? Eso sería la condición. Si yo tengo acá, pero primero, ¿qué vamos a decir? Bueno, lo que vamos a decir que la luz por conveniencia siempre va a ir del lado izquierdo al lado derecho. Y eso es lo que señala por esta flechita. Esta sería la flechita. Y entonces aquí la luz siempre va a salir de este punto. Pasa por un sistema óptico. Vamos a suponer que este modificó por refracción la posición y encontramos que ahora la imagen se formó acá. Entonces, fíjense, aquí la imagen va a tener una altura negativa o un tamaño negativo, pero una posición positiva, ¿sí? Entonces, esto sería la condición del signo. Si esto está formado por una lente, entonces el foco del objeto es negativo porque está aquí y el foco de esta parte de la derecha, ¿sí? Es positivo. Entonces, todos recuerden que es por la condición de los cuadrantes. Todo lo que está del lado derecho, aquí son las dos positivas, aquí es positivo la parte vertical, pero negativo la horizontal. Aquí, si existiese algo, serían los dos negativos, y aquí sería positivo la parte del eje X, por decirlo así, la parte horizontal, y negativa la parte vertical, ¿sí? Y entonces, este sistema de coordenadas es lo que nos da la normativa DIN, ¿sí? Entonces, si un objeto acá, la distancia del objeto S es negativa porque el objeto está en la parte negativa del eje. Y la distancia S, creo que aquí no lo puse, bueno, no la tiene, sí, es positiva porque la imagen está a una distancia del eje positivo Y, ¿sí? Y entonces aquí tendríamos, ¿sí? Todas esas condiciones. Esas serían las posiciones del objeto, de la imagen, el foco, y del foco de la imagen, el tamaño del objeto y el tamaño de la imagen, ¿sí? Y si esto fuese un sistema de reflexión del radio también, ¿sí? Esos van a estar siendo en esta condición. Entonces, y ahora los objetos también, supongamos que tenemos, ¿sí? En esta convención un sistema óptico, ¿sí? Que tendríamos, digamos, una lente así, y llega y cambia, ¿sí? Y entonces, sí, tenemos que poner un eje horizontal y luego comparamos ese eje horizontal con la trayectoria del haz, ¿sí? Si este viene en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Si viene en contrario a las manecillas del reloj, este ángulo es positivo. Si para ponerlo así viene en la dirección de las manecillas del reloj, este ángulo es negativo, ¿sí? Y aquí entonces podemos considerar que los ángulos positivos con el eje principal o cualquier otro eje, cuando se llevan el camino más corto, giramos en el sentido las agujas del reloj
serán siempre, ¿sí? Contrario a las manecillas de reloj, serán positivos, ¿sí? Y son negativos, ¿sí? Los que tienen la misma dirección que las manecillas del reloj. Bueno, entonces acuérdense de esta convención de signos. Son 3:30. Vamos a dejarlo acá y vamos a, en la próxima clase vamos a sacar objetos esféricos y sacamos algunas reglas, ¿sí? Pues vamos a estudiar, por ejemplo, qué pasa con los platos estos que todo el mundo usaba antes para tener señales, ¿sí? Y por qué tienen que ser parabólicos y no esféricos, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces hasta aquí lo vamos a dejar. No sé si hay que acordarse de estas reglas, apréndenselas. Estas las vamos a ocupar a lo largo de todo el curso, ¿sí? En el libro hay otra norma. En el libro de Szymanski tienen otra normativa que es diferente, ¿sí? Pero los dos van a dar los mismos resultados. Si ustedes quieren trabajar en esta normativa, están bienvenidos. Y si quieren trabajar en el del libro, pues no se los voy a aceptar. No es cierto. Lo pueden hacer, pero no se vayan a confundir, ¿sí? Cada quien tiene sus mismas reglas, las reglas de los signos para las trayectorias de la luz. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta. ¿Sí? Todo claro. Bien. Todo bien, profe. Sale pues. Entonces, vamos a hacer una reconsideración de la, ¿cómo se llama? Del examen. Me mandan las respuestas correctas, ¿sí? Hagan otra vez el examen. Algunos sacaron 1, otros sacaron 10, otros andan en el orden de 4, ¿sí? Ese es el promedio. Entonces, repitan ese ejercicio para que sepan cómo tenía que ser las respuestas y las mandan otra vez al correo, ¿no? Lo tienen de aquí hasta el lunes, ¿no? No necesitamos acceso al formulario. Hoy te les voy a cambiar las fechas. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, va a estar como tarea 3, ¿sí? Y las fechas de aceptación y de inicio y aceptación van a ser a partir de las 6 de la tarde de hoy, ¿sí? Hasta el lunes, ¿no? Para que repasen todo el video y se acuerden bien de los nombres y de las aportaciones de cada uno de ellos. ¿Está bien? Bueno. De acuerdo. Sale pues, entonces Ok, nos profe. estamos viendo para el lunes. Nos vemos, Cuídense profe. mucho. Se cuida, Cualquier gracias. cosa, sí. Pueden mandar preguntas y correos por el team, ¿sí? Es más fácil que yo los pueda identificar, porque luego por el otro es muy complicado. ¿Sí? Todo lo que preguntan, pregúntenlo por el Teams, ¿no? Bueno, pues, cuídense y nos vemos el lunes. ¿Sale? Se cuida, profe. ¿Sale? Ok, profesor, hasta lunes. Gracias, hasta el lunes.